Bendiciones. Los saluda de nuevo su amigo, el pastor Carlos Parga. Con la ayuda del Espíritu Santo, como siempre, le he pedido, quiero compartir con ustedes una porción de las Escrituras que se encuentra en el libro del profeta Zacarías. Dice así en el primer capítulo, versículo 3. Diles, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Padre Celestial, te doy gracias porque me permites de nuevo exponer tu palabra, Señor, porque tu palabra no vuelve vacía. Te doy gracias porque siempre, Señor, siempre me has estado apoyando, Señor, y ahora me sigo prestando, Señor, porque sin ti no puedo hacer nada. Gracias, Señor, por tu respaldo, tu apoyo y tu paciencia con tu siervo. Que siga siendo yo un canal de bendición para todos aquellos que están dispuestos, no solamente a ser oidores de la palabra, sino a ser hacedores de ella, Señor. Gracias, Señor, te doy de antemano. Y no me cansaré de darte las gracias, Señor. Usa instrumentos, Señor, que sea de un canal de bendición para todos aquellos que están dispuestos a hacerlo. Así es que Zacarías, aparte de ser un sacerdote, también fue un profeta. Y el primer mensaje que vemos aquí, ¿verdad?, que acabo de leer, sobre el arrepentimiento. Y usted sabe que el primer mensaje de Juan el Bautista fue arrepentidos. El primer mensaje de Jesús también fue arrepentidos. Y el primer mensaje de Pedro también fue arrepentidos. Y casi por lo regular no se habla del arrepentimiento en las iglesias. Porque él dice la persona, bueno, pues yo que me voy a arrepentir si no fumo, no temo, no adultero, no fornico, ni nada de eso. ¿De qué me voy a arrepentir? Pero dice la palabra también del Señor, en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos, y al decir todos estaban destituidos de la gloria del Señor. María, José, Jacobo, Esaú, todos. Así es que, ¿verdad? Por cuanto todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero gloria a Dios, vino Jesús a darnos vida y vida en abundancia. Aleluya. Así es que vemos cómo Zacarías, el Señor le mostró 8 visiones. En la primera visión, dice ahí en la palabra del Señor, eran ángeles exploradores de Dios, reconociendo en sí toda la tierra. El informe de ellos ante el Señor de señores y Rey de reyes, Jesús, dice ahí en el primer capítulo, en el 11, dice, hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está reposada y quieta. ¿Cuál fue la interpretación? Fue que será edificada, dice la palabra del Señor en 1:6, edificada mi casa. En ese tiempo el Señor tenía su casa y ahora casa de oración. Ahora, inspirado por el apóstol, por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo, somos templo donde mora el Espíritu de Dios. Y el escritor de Hebreos nos dice que somos la casa de Dios. ¡Qué privilegio! Tener a Cristo en nuestro corazón, que seamos nosotros la casa, ahora donde Él habita. Bendito sea el nombre del Señor. En la segunda visión nos muestran, ¿verdad?, ángeles. El profeta vio 4 cuernos y 4 carpinteros. Y esto nos muestra, ¿verdad? Los cuernos representan a todos los enemigos de Israel. Y los carpinteros están destruyendo los cuernos. O sea, que Dios nos vigila. Y aparte de todo eso, sabemos que Dios es omnipresente, está en todas partes. Es omnisciente también e inmutable. Dios nos vigila amorosamente y que los obreros de Dios están siempre con la mano puesta en la obra y que el poder de Satanás será destruido y está derrotado, ¿verdad? Porque no somos vencedores, sino que somos más vencedores porque el Señor Jesucristo lo venció en el monte Calvario. La tercera visión nos muestra que vio a un hombre con una cuerda en la mano para medir, que se disponía a medir el ancho y largo de Jerusalén. Pero un ángel le dijo que no alcanzaría a medir, pues Jerusalén iba a extenderse bastante, ¿verdad? Sin murallas. Y dice la palabra del Señor ahí en Zacarías capítulo 2, versículo 5, nos dice ahí, yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria
estaré en medio de ella. Qué hermoso. Y usted sabe muy bien que el hombre falla, promete y no cumple, pero Dios nunca ha fallado. Y lo que ha prometido lo ha cumplido. Y así estamos, ¿verdad? Ahí nos muestra también cómo Josué estaba cubierto también de trapos inmundos. Tenía que purificarse, dice la palabra del Señor. Tenía que purificarse. Así es que, y más que todo también pedir perdón. Dice ahí en el 3:5, pongan mitra limpia sobre su cabeza, sobre Josué. Inmediatamente se hizo. Ahora estaba vestido, con vestiduras, nos dice la palabra del Señor, limpias y coronado. Y esto que nos muestra es un símbolo del Mesías venidero. Porque recordemos que Jesús vino una ocasión aquí a esta tierra. Pero vuelve a venir. Pero antes tiene que venir por su iglesia, por su remanente. En un abrir y cerrar de ojos estaremos con Él. Y luego pasará la gran tribulación. Pero nosotros seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Y dice aquí la palabra del Señor en el capítulo 3, versículo 8. He aquí, yo traigo a mi siervo. ¿Cuál siervo? El renuevo. Bendito sea el nombre del Señor, Jesús de Nazaret, el príncipe de paz, el rey de reyes y señor de señores, el león de la tribu de Judá, la raíz de Isaí, el cuarto hombre del horno de fuego, el Shaddai, el Adonai, el Dios todopoderoso. Él es nuestro Salvador, ¿verdad? El que os toca, dice ahí la palabra del Señor, el que os toca, tocará también la niña de mis ojos, dice ahí. En la cuarta visión, vio a Josué un sacerdote, dice, o sea, el sacerdote de pie ante el ángel del Señor. Y bien, nos dice la palabra del Señor, que Satanás en el capítulo 3, versículo 1, dice que Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Así es que el profeta aseguró por medio de esta visión a la gente que Dios había reprendido, porque tiene todo el poder para reprender al enemigo. O sea, al adversario, y había defendido a los suyos. ¿Por qué? Porque ahora el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está donde quiera, porque es un Dios omnipresente. Y Él nos defiende, ¿verdad? Dice ahí la palabra del Señor en el capítulo 3, versículo 2, ¿verdad? Un tizón arrebatado del incendio. Satanás, dice ahí la palabra del Señor, dice ahí que toda rodilla se doblará ante Él y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y es mejor que nosotros nos arrodillemos y reconozcamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. El enemigo también va a doblar rodilla, quiera o no, va a doblar rodilla, ¿verdad? Pero Él es padre de mentira, no tiene perdón. Vemos también, dice, en aquel día dice Jehová, dice la palabra del Señor, en aquel día dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Es el día del reinado del Mesías, así nos muestra el Señor. Así es que la quinta visión que le mostró el Señor a Zacarías es esta: el candelabro de oro y las 2 ramas de olivo. El templo estaba iluminado por el candelero de oro. Las 7 lámparas eran alimentadas por 7 canales que traían el aceite de 2 ramas de olivo. ¿Y quiénes eran las 2 ramas de olivo? Josué y Zorobabel. Y bien dice la palabra del Señor en el capítulo 4, versículo 6, un versículo muy conocido: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así es que no es con espada ni con ejército, sino con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El poder más poderoso es el poder, no es en la potencia militar, ¿verdad? ¿Por qué? No es por todos los desfiles que hace, por ejemplo, China o Corea del Norte, sacando todo su ejército. No es con espada ni con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo, el poder del Señor de señores y Rey de reyes, que está demostrando y ha demostrado que con Él nadie va a poder. Así es que en la sexta visión está mostrando la del rollo volante. Ese era como un rollo de 10 por 5 metros. En él se encontraban los crímenes
todos los crímenes de la gente, y principalmente el robo y el engaño. Y veamos también aquí la visión número 7. Era, por ejemplo, una medida de 7 galones, o sea, un efa. ¿Ya? Dice ahí que la tapa se levantaba y salía una mujer sentada en el barril. Y la mujer, por lo pronto, ahí, la que estaba sentada en el barril, era empujada y caía otra vez al lugar y tapaban. Volvían a cerrar. Y entonces dos mujeres la lavaban y volaron con ella hacia Babilonia. Esa fue. Y el significado de esto es que el pecado será purgado sobre la tierra. ¿Y usted cree por qué vino Jesucristo aquí a este lugar? A darnos salvación y vida eterna. Porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Purificación es lo que necesita, la purificación de nuestro corazón. Nacer de nuevo, mi querido hermano. Aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y al nacer de nuevo hemos sido santificados, justificados, perdonados. Hemos nacido de nuevo, dice la palabra del Señor. Y la última visión, vemos los 4 carros. Estos representan los 4 vientos de los cielos. Protegen, y esto creo que protegen al pueblo de Dios en todas nuestras direcciones. Y vuelvo a repetir, la palabra de Dios siempre nos ha de respaldar y eso nos apoya. Y siempre nos protege porque el Señor lo ha prometido en su palabra, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él nos sigue protegiendo a pesar de todo eso. Sí, pasamos por aflicción, por luchas, por pruebas, pero gloria a Dios, somos peregrinos extranjeros y pronto veremos al Señor de señores tal como Él es y correremos a sus pies besándolos. Así es que, ¿por qué? Porque ha cumplido su palabra. Por cuanto estábamos todos perdidos, dice la palabra del Señor en Romanos 3:23, por cuando todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria del Señor. Pero Jesús vino a este lugar, a este mundo, ¿para qué? Para darnos vida y vida en abundancia. Él vino a buscarnos, no lo buscamos a Él, porque los perdidos éramos nosotros. Así, por lo tanto, reconocemos que Él vino a este lugar, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, el mundo estamos nosotros, que envió a su Hijo unigénito para que todo, aquí echa por tierra la doctrina de la predestinación, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Miren nada más el privilegio que el Señor. Creemos en el Señor, ¿verdad? Y creemos que Él fue al monte de Calvario a derramar su sangre y llevar todos nuestros pecados. Allí mismo el Señor nos dice, y no me acordaré de ellos. Aleluya, los arrojaré a lo más profundo de la mar. Veamos cuál es la clase de ayuno agradable del Señor. Me dicen en Zacarías capítulo 7. Mire lo que nos dice la palabra del Señor. Capítulo 7 nos dice el versículo 9 y 10. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, escuche bien, diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Y dice el 10, no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. ¿Se das cuenta cuál es el verdadero ayuno? ¿Verdad? No lo hacemos para adelgazar, no lo hacemos para que nos baje el colesterol, los triglicéridos, nada de eso. Aunque eso viene secundario, pero lo hacemos para agradecimiento al Señor y seamos más sensibles al Espíritu de Dios. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros, ¿verdad? Aleluya. Así es que juzgad conforme, así habló Jehová, ¿verdad? Que no primamos al nuestro prójimo. Así es que vamos a seguir adelante, creyendo y confiando en el Señor Jesucristo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre, ¿verdad? Así es que, fíjese aquí lo que nos dice la Escritura, ¿verdad? La llamada entrada funcional de Cristo en Jerusalén se profetiza en el capítulo 9. Dice allí, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Miren la humildad del Señor. No que ahora tantos predicadores, si no salen, si no les dan más de $1,000 ahí, y que quieren hotel de 5 estrellas. ¿Qué es eso? Qué vergüenza para el Evangelio de esos predicadores, ¿verdad? Que viven del Evangelio. Qué vergüenza para todo eso. Y dice
Y mire lo que nos dice en Mateo 21:5. Mateo 21:5, ahí está cumplida la palabra del Señor. 21:5, Mateo, dice así la palabra del Señor. Decid a hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Se cumple la palabra. Todo se cumple al pie de la letra. Y se va a cumplir el día que venga por su remanente en un abrir y cerrar de ojos, y seamos levantados en un abrir y cerrar de ojos. Aleluya. La expresión mirarán a mí, a quien traspasaron, que nos dice en el capítulo 12 de Zacarías 10, ¿verdad? Se cita en Juan 19. Mire, Juan 19, dice la palabra del Señor, 37. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Se cumple. No hay ni una profecía que no se haya cumplido. Si no, entonces, como dijo el apóstol Pablo, estamos perdiendo tiempo. Pero todas las profecías se han cumplido al pie de la letra, ¿verdad? También el primer versículo declara, en aquel tiempo habrá un manantial. Dice en el capítulo 13, ¿verdad? De Zacarías. En el capítulo 13, miren, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. La sangre de Jesucristo nos ha limpiado, nos ha purificado. Y a veces dicen los que, es que vamos a pasar por la gran tribulación porque tenemos que ser purificados. Entonces, ¿el sacrificio de Jesús fue en vano? Yo me pregunto, ¿fue en vano? En ninguna manera. Él derramó su sangre. Él puso su vida, nadie me la quita, sino que yo la pongo para volverla a tomar. Recordemos la palabra de Dios y creámosle al Señor de Señores lo que Él nos dice en su palabra, ¿verdad? Así nos dice la Escritura. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén también. Y le preguntarán, y mire lo que nos dice también en la palabra del Señor, de la inmundicia, el versículo 6, mire el 6, dice la Escritura ahí. Y le preguntaron, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fue herido en casa de mis amigos. El libro se cierra con una imagen de la santidad triunfante. En aquel día, dice la palabra del Señor en el versículo 14-20, en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Gracias a Dios que hemos sido consagrados. Y nos queremos consagrar más y buscar más del Señor. Sabemos que el Señor está con nosotros. Podemos sentir sus caricias, su amor, su paciencia en nuestra vida. Porque Él es Dios de vivos y no de muertos. Y vamos a seguir poniendo nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él siempre nos avisa. Y Él siempre nos pide. Él siempre nos ruega. Él siempre, volveos a mí, buscadme. ¿En qué? En oración. Es lo mejor que podemos hablar. No estamos hablando con un Dios muerto, sino un Dios vivo. Un Dios que tiene oídos, que huele, que camina, que palpa, que tiene manos y tiene pies. Un Dios que nos ama. Por eso vino a este mundo, porque nos ama. ¿Y sabe por qué lo amamos a Él? Porque Él nos amó primero. Y entonces tenemos toda, no la obligación, sino que haya esa gratitud dentro de nosotros para nosotros seguir orando, seguir clamando al Señor. Porque tenemos que reconocer, mi querido hermano o amigo que tú me estás escuchando, que Jesucristo está vivo. ¿Y sabe usted por qué? Porque Él resucitó de entre los muertos. La tumba de Mahoma está ocupada, la tumba de Buda está ocupada, la tumba de Confucio está ocupada, pero la tumba de Jesús está vacía. Y si Él resucitó, también nosotros resucitaremos si el Señor tarda en su promesa en venir. En un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados. Bendito sea el nombre del Señor, porque lo dice el Señor en su palabra, y su palabra no vuelve vacía. Y Él nos dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra permanece para siempre. Y Él es un ser increado, Jesús de Nazaret. El Padre lo envió
pero Él se fue y no nos dejó huérfanos, dejó su Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y Él fue el que nos presentó quién es Jesús, y Jesús es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro amigo fiel, es el Shaddai, el Adonai, Él es el Dios Todopoderoso. Así es que sigamos confiando en Él, porque Él nos ama. Sí, usted puede decir, es que nos ama. Si me quitó a mi hijo, a mi hija, me quitó a mi madre, padre. No, no te ha quitado nada. Simple y sencillamente nosotros somos administradores para dar cuéntale al Señor. Somos peregrinos extranjeros, vamos de paso. Por lo tanto, seguimos poniendo nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, aquel que puso su vida al Cordero inmolado. Así lo presentó su primo Juan el Bautista. He ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. Ni el Papa, ni el sacerdote, ni el pastor, ni el obispo, ni nadie puede quitar pecados. El único que quita pecados es Jesús. Y no solamente los quita, sino los perdona. Aleluya. Sin ni nada de dar dinero, nada de eso. No es necesario confesar nuestros pecados a otro hombre. Si el mismo hombre no puede con los propios suyos, ¿cómo va a perdonar nuestros pecados? Así es que yo agradezco primeramente a Dios, que sigue respaldándome, que sigue ayudándome, y gracias porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Gracias por su atención, y doy gracias a Dios y a usted que entra el mensaje de la palabra por este medio. Que Dios me lo siga bendiciendo, y pronto estaré con la ayuda del Señor exponiendo otra palabra, porque sin Él no puedo hacer nada. Que Dios me lo siga bendiciendo. Se despide de usted su hermano y amigo el pastor Carlos Parga. Hasta luego.